Entonces comenzamos la clase número, en este caso sería la clase número 3 del módulo 4. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a trabajar particularmente en este caso? Un entendimiento un tanto más, como mencionaba al principio, científico de lo que representa el sistema nervioso y cómo el yoga restaurativo lo trabaja y cómo lo involucra en la práctica. ¿Sí? Entonces, comenzando, vamos a ver primeramente, en este caso, lo que tiene que ver con... me voy a anclar aquí. Perfecto. La definición del mismo y los diferentes funcionamientos. El sistema nervioso está formado por dos subsistemas principales, ¿sí? Uno es el sistema nervioso central, que incluye el cerebro, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios que inervan el cuerpo y que conecta con el sistema nervioso central. ¿Sí? Estas son como, podríamos decir, las dos formas en las que se expresa, en las que funciona nuestro sistema nervioso. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático, que permite el control consciente de la musculatura, y el sistema nervioso autónomo, que proporciona el control involuntario de las vísceras. En este caso, órganos, glándulas y músculos lisos. ¿Sí? Acá hay una intrínseca relación entre lo que tiene que ver con el sistema nervioso, como estamos viendo, ¿no? El somático, y lo que se conecta con el Viana Vayu. ¿Sí? Nosotros, cuando hemos visto el sistema respiratorio, hemos visto que hay 5 aires principales: prana, udana, viana, samana, apana. ¿Sí? Son los 5 aires que en línea recta trabajan diferentes aspectos, ¿sí? Y funcionamientos de nuestro organismo. En el caso de Viana Vayu, que es el aire que está ubicado en el corazón, principalmente se encarga de, a través del funcionamiento cardiovascular, en este caso, permitir y influir en la motricidad del cuerpo. ¿Sí? El movimiento, la motricidad. Entonces aquí hay una conexión entre el sistema nervioso somático y Viana Vayu. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros practicamos posturas que sean de apertura de pecho, posturas como Bhujangasana, la esfinge, Setubandha Sarvangasana. ¿Sí? Setubandha Sarvangasana, recuerden que es la postura que estamos recostados, con las piernas flexionadas pero apoyando las plantas de los pies, entrecruzamos brazos atrás y elevamos pelvis juntando omóplatos atrás. ¿Sí? Bueno, esa es otra postura de apertura de pecho. Otra postura, por ejemplo, es Ustrasana, que estamos, por decirlo así, parados con las rodillas, apoyados en nuestras rodillas, ponemos una silla atrás, vamos hacia atrás y nos inclinamos, permitiendo que los cuádriceps estén en línea recta con la cadera y las rodillas. Son posturas que también naturalmente influencian la zona lumbar, trabaja justamente en las caderas, en la flexibilidad, pero tienen mucho que ver con la activación de este aire vital, porque expande la región pulmonar, expande y activa directamente todo lo que implica el sistema respiratorio, los bronquiolos, bronquios mismos, pulmones, el funcionamiento del corazón, y eso por supuesto va a favorecer el funcionamiento motriz del cuerpo, la biomecánica, ¿sí? Y a su vez está asociado con el sistema nervioso somático. Esto va a, además de dar un beneficio físico, influenciar en nuestro directamente estado anímico, ¿sí? Porque son posturas también de apertura. Esto permite que haya menos rigidez mental, menos tensiones, menos ofuscamiento, digamos, ante los problemas.
Entonces, todas las posturas que vamos a estar trabajando en el área física también, por supuesto, tienen un beneficio orgánico, biológico, pero también, como ya hemos visto, sutil emocional. El mapa del sistema nervioso autónomo muestra que está formado por otros 3 subsistemas, ¿sí? Uno de ellos es el sistema nervioso entérico, que controla el tracto digestivo, lo que tiene que ver con Apana Vayu, por ejemplo, ¿sí? Uno de los 5 pranas. Luego está el sistema nervioso simpático, que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Esto tiene que ver esencialmente también con la influencia que recibe este sistema nervioso a través de la glándula, como lo es, por ejemplo, el cortisol ubicado en el cerebro, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático, que se suele conocer como respuesta de descanso y digestión. ¿Ustedes recuerdan cuál es el aire que está, el prana, ¿no? Uno de los 5 pranas que está directamente conectado con la digestión? ¿Cómo se llama? Dentro de estos 5 aires vitales. Lo trabajamos principalmente a ese aire cuando hacemos respiraciones de tipo baja. Hay 3 tipos de respiraciones, ¿sí? Están las respiraciones bajas, las respiraciones medias y las respiraciones claviculares, para dividirlas en regiones, ¿sí? Por supuesto hay muchísimas más, pero nosotros hemos visto esas 3. La respiración baja es un tipo de respiración que cuando inhalo, expando la región abdominal, digamos, ensancho la panza, ¿sí? Retengo un segundo y cuando exhalo por la nariz, lo que hago es contraer el abdomen. Como hacer como una fuerza, una presión hacia adentro, digamos, ¿sí? Este tipo de respiración se hace, digamos, la regulación de la misma es que el tiempo de inhalación sea el mismo que el tiempo de exhalación, reteniendo entre inhalación y exhalación un segundo. Inhalo todo el oxígeno. Idealmente se recomienda 4 segundos. Retengo 1 o 2 segundos, exhalo, contraigo abdomen, retengo 1 o 2 segundos y vuelvo a inhalar. Después viene la respiración media, que es un tipo de respiración intercostal, ¿sí? que involucra la región, digamos, de las costillas, también parte de los pulmones, por supuesto, pero es como intermedia. Entonces lo que trabajamos aquí tiene que ver directamente con cuando inhalamos, tensionamos el abdomen. Hagan el ensayo, ¿no? Si ustedes inhalan y tensan el abdomen inhalando por la nariz, van a ver que la región intercostal en la que se ensancha no es ni la superior ni la inferior. Es como que me concentro en la región intercostal, que está asociada directamente también con lo que tiene que ver el prana que les acabo de preguntar, ¿sí? Muy bien, Janina. Samana, exactamente. Es el Samana Vayu, ¿sí? El que está en la región estomacal, precisamente más conectado con Manipura Chakra. Y luego está la respiración clavicular, que es un tipo de respiración que cuando inhalamos, llevamos el abdomen hacia adentro. Entonces, ustedes hagan el ejercicio. Inhalen llevando abdomen hacia adentro. Ahí la veo a Marcela. ¿Ves, Marcela? Se ensancha toda la región superior. Pecho, clavícula, hombros, escápulas. Y cuando exhalo, suelto abdomen. Digamos que cuando exhalo se expande el abdomen y cuando inhalo se contrae. Estos 3 tipos de respiración tienen un objetivo en particular, cada una de ellas trabajando diferentes áreas del cuerpo. La respiración superior, la clavicular, directamente está involucrada con Vyana Vayu, ¿sí? Con nuestra motricidad. Es un tipo de respiración que activa el movimiento. Por eso es que digamos que la respiración más recomendada en la práctica de yoga es la clavicular, ¿sí? Es la más recomendada, pero es una de las más difíciles, porque yo tengo que hacer un movimiento inverso del que generalmente realizo cuando respiro. ¿Vean? Cuando respiramos
Esto lo vemos en alguien que descansa, por ejemplo, ¿no? Que es como el momento donde con mayor profundidad se respira. Pero cuando alguien descansa, se infla, ¿no? En la panza, cuando exhala baja, ¿no? Ese es el movimiento natural. Como el yoga, y principalmente también el Hatha Vinyasa, tiene como propósito lo que mismo indica la palabra vinyasa, ¿no? La dinámica, el movimiento, siempre tiene que estar activando este tipo de respiración clavicular. En el caso de yoga restaurativo, la respiración que más se recomienda, en el caso de no poder practicar la clavicular, recuerden que clavicular es la superior, es la intercostal, la media. Vamos a tratar de mantener levemente tenso el abdomen y cada vez que exhalo, cerrar un poquito el glotis, cerrar un poquito la garganta, es como un tipo de respiración oceánica, se llama, ¿sí? Que en este caso no tendría pausa, no tiene pausas. Bien, esto por supuesto influencia nuestro sistema nervioso en sus diferentes subdivisiones y sus concomitantes significados, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, yo estaba leyendo este último párrafo, ¿no? El sistema nervioso entérico que controla el tracto digestivo, el sistema nervioso simpático que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Bueno, aquí viene un punto importante. Cuando nosotros respiramos, hacemos el ejercicio de respiración clavicular, la respiración alta superior, estamos activando, estamos siendo más conscientes del sistema nervioso simpático. Influencia directamente. Por eso es que la práctica de yoga, uno de sus propósitos es desestresar, justamente debido a su oxigenación y su atención en la parte superior del cuerpo, que tiene que ver directamente con todo lo que implica el sistema nervioso simpático, que es el que más nos conecta a nivel emocional con la sensibilidad, con la lucha interna, con el estrés. ¿Sí? Continuamos porque tenemos muchas cosas interesantes por ver. Entonces, el sistema nervioso simpático, y esto está, por supuesto, lo vamos viendo a la luz del yoga restaurativo, ¿sí? El sistema nervioso simpático es nuestro sistema básico de lucha o huida. Es de naturaleza yang. Cuando nuestros antepasados se veían perseguidos por un tigre devorador o eran atacados por una tribu en el valle vecino, digamos, cuando ocurría en las culturas nativas algún tipo de situación de estrés, su sistema nervioso simpático se activaba y les proporcionaba la energía y la concentración necesarias para luchar o huir. Esto es algo que ya viene dentro del genoma humano, digamos, ¿sí? La amígdala del cerebro reconoce la amenaza y estimula el hipotálamo. A su vez, libera hormonas que activan la glándula pituitaria. La pituitaria libera hormonas que causan que las glándulas suprarrenales liberen otras hormonas, incluida la adrenalina, que aceleran el corazón y la frecuencia respiratoria, así como el cortisol, que mejora temporalmente el sistema inmunitario. Entonces, el estrés como tal no es algo malo. Es como que de alguna manera el estrés, en su función original, es la forma que tenemos de somatizar una emoción que tiene que ver con un instinto de supervivencia. Cuando digo somatizar es que la emoción se vuelve un acto, no quede como algo mental solamente, sino que se vuelve una acción. ¿Sí? Pero claro, el estrés, que naturalmente y posteriormente fomenta y genera ansiedad, se centra principalmente en racionalizar, y esto lo hemos visto como una de las causas principales generadoras de ansiedad. El estrés se construye mediante diversos pensamientos que racionalizan, a través del intelecto, la falta de acción concreta, la falta de acción adecuada. Entonces, ¿cómo es que se racionaliza la acción virtuosa? El evadir la acción virtuosa, ensayando un resultado negativo. Entonces eso me paraliza.
ese tipo de parálisis interno que se respalda en tipos de pensamiento problemático, negativo, de lamento, de victimización, etc., o de culpa, lo que genera es una falta de acción. Y eso es el factor causante del estrés. El no poder hablar cuando es necesario hablar, cuando es necesario tener una charla, el no poder aceptar un error y pedir disculpas, por ejemplo. ¿Sí? El acusar sin ser consciente de, por ejemplo, lo que causa una acusación en el otro, entendiendo que una acusación debe ir acompañada de cierto sentimiento compasivo. Si la acusación se vuelve algo destructivo, entonces naturalmente voy a respaldar esos pensamientos que se manifiestan a través de emociones y construir, mediante la asociación del pensamiento, de los pensamientos y las emociones, sentimientos, porque el sentimiento es el resultante, la misma palabra lo dice, ¿no? Sentire mento. Son dos significantes, sentir y mento, que significa acción, ¿sí?, causante de algo. Entonces el sentimiento se traduce o se define como la asociación del pensamiento con la emoción. Entonces, emociones negativas asociadas a pensamientos negativos van a generar un tipo de parálisis a nivel emocional, bloqueando lo que es la acción virtuosa. Entonces, estos son uno de los factores generadores de estrés. ¿Se entiende? De un estrés que se somatiza de forma física y que luego desencadena en patrones de comportamiento, de conducta, que generan posteriormente enfermedades. Porque este estrés lo canalizamos comiendo excesivamente algo que por ahí no es acorde a lo saludable o a lo que necesitamos, o consumiendo sustancias que me alienan. Entonces es muy interesante ver cómo este mapa interno, a nivel todavía científico, que representa justamente el sistema nervioso, en este caso simpático, que es principalmente el sistema nervioso que abordamos cuando practicamos yoga restaurativo. ¿Sí? Recordemos que en yoga restaurativo, como acabamos de ver más atrás, hay más sistemas, ¿no? Como hemos visto, el entérico, ¿sí? El somático, el autónomo. No los vamos a definir uno por uno porque, digamos, nos vamos a expandir demasiado, pero vamos así a hablar de los que más representan y los que más están asociados con la práctica de yoga restaurativo. Silvia pregunta, ¿sería pensamiento, luego emoción y ambas serían un sentimiento? La emoción se define como emovere. ¿Sí? Recuerden que tanto las palabras en sánscrito como las palabras en castellano, o sea, provenientes principalmente del latín, se construyen mediante dos significantes. ¿Sí? Individuo, por ejemplo, significa, son dos palabras en una, ¿no? Individuo, no dividido. Por dar un ejemplo, y así la mayoría de las palabras tienen dos y algunas tres significantes. El sánscrito es igual. En el caso particular de la emoción viene de que significa hacia afuera, y movere, que quiere decir como justamente movimiento, ¿no? Expresión. Entonces, emovere, conjugado, se traduce al castellano como emoción. La emoción se define como una reacción que tiene que ver más dentro del plano subjetivo ante un estímulo que provenga tanto de afuera o de adentro. Por ejemplo, acabo de llegar a mi casa y de repente aparece alguien de mi familia y me dice, vos te robaste esto, me lo tenés que devolver. Y vos no te robaste nada. Bueno, la expresión emocional es decir, no, es un disgusto, es algo subjetivo, es algo que no podemos controlar porque reacciona a estímulos. ¿Se entiende? Como que es inmediata la reacción en el caso de que uno, lógicamente, sea inocente de la acusación, ¿no? O como si fuese también una palabra agresiva, o enterarse de una mala noticia, o de una buena noticia. Las emociones son reacciones que se vuelven un lenguaje corporal.
¿sí? Por eso es un movimiento interno que se expresa hacia afuera. Cuando la emoción se conecta con pensamientos, por ejemplo, negativos, si a mí me acusan de algo que no hice, yo me siento mal. Y ese sentir mal me hace pensar excesivamente mal de la persona que me acusó, eso se vuelve un mal sentimiento que proyecto hacia el otro, pero que también se somatiza en mí mismo. Ahora, si esa acusación y esa emoción negativa natural que surge como reacción a una acusación o lo que fuere, la asocio con un pensamiento más compasivo o lo más armónico posible, sin permitirme excederme en la violencia interna que puedo proyectar, evito que se vuelva en un mal sentimiento. ¿Se entiende? El sentimiento es el resultante de la conexión, de la relación del pensamiento con la emoción. Por supuesto que también los pensamientos pueden generar emociones, pero van a ser emociones expresadas previamente por sentimientos ya generados. El sentimiento se trabaja a través de la inteligencia. La emoción tiene que ver más con el plano mental, más instintivo, más impulsivo, ¿sí? Y la inteligencia se corrige o se ajusta, como diría Patanjali en los Yoga Sutras, a través de una de las funciones de la inteligencia. Son 5 funciones principales, y una de esas 5 se llama memoria. Son 5 funcionamientos. Pensamiento correcto, pensamiento imaginario, memoria, sueño e ilusión. Son las 5. La memoria es la colección de impresiones que se registran en el plano sutil mediante diferentes tipos de, digamos, experiencias o de conocimiento que se cultiva. Entonces la memoria es la aliada de la inteligencia para que a través de la misma se pueda corregir un pensamiento destructivo o negativo que no genere un mal sentimiento, que el afectado principal de ese mal sentimiento voy a ser yo. Eso sería definirlo en pocas palabras. Por supuesto que pueden nacer malos sentimientos, no es que somos robots que nos vamos a programar, pero sí nos podemos programar desde otras perspectivas, con una sabiduría y con un entendimiento de cómo todo lo que sentimos y proyectamos lo estamos recibiendo, lo vamos a experimentar. Entonces, es muy importante ver que mi relación con el otro también es la proyección de mi vínculo conmigo mismo. ¿Entiende? Todo resentimiento, todo deseo de venganza y toda indiferencia o violencia sutil que yo proyecte hacia el otro es lo que me voy a estar de alguna manera generando a nivel emocional. Por eso es muy malo criticar destructivamente. Es muy malo y muy enfermizo para el cuerpo y la mente. Se los puedo asegurar, la neurociencia justamente lo testifica científicamente, ¿no? Continuamos, si les parece un poquito más, ¿sí? Pero es muy interesante ver cómo, por eso el yoga restaurativo trabaja desde un lugar muy interno, porque el hecho de mantener durante un tiempo asanas, durante un tiempo estipulado las posturas, lo que hace es como también trabajar en el plano de la paciencia, la tolerancia, la aceptación, que son aspectos sumamente importantes para no, digamos, ¿por qué? Porque la paciencia, esto es algo bien interesante. En sánscrito, la palabra paciencia se escribe así, dairyat, por ejemplo. Ahora lo vamos a escribir. No, si mal no recuerdo, se escribe así, dairyat. O creo que acá es I latina y acá es Y. Dairyat. Esta sería I latina. Dairyat. Dairyat se define como paciencia y significa, digamos que en sánscrito la paciencia es muy interesante la definición, porque significa actuar dairyat, a pesar del obstáculo. Eso es la paciencia, acción con obstáculo.
no es espera la paciencia, no es como inactividad, sino que es actividad a pesar del obstáculo. Entonces, en el yoga restaurativo la paciencia se aplica digamos, practicando las asanas y sosteniéndose, adaptándose. En el yoga restaurativo la asana se adapta a nosotros. ¿Se entiende? No nosotros a la asana. Por eso es que la forma práctica de entender este concepto de cómo la asana se adapta a nosotros es a través del correcto uso de los elementos. Y hoy vamos a ver justamente, vamos a ver bastante, y voy a dar lugar a preguntas, sobre la diagramación de clases también, ¿no? Continuamos. Entonces, vimos sistema nervioso simpático, ¿sí? Ahora vemos otros aspectos más, ¿sí? Del sistema nervioso simpático, dilata las pupilas, como estos son los efectos que tienen nosotros, reduce el flujo salival, acelera la frecuencia cardíaca, constriñe las arteriolas, dilata los bronquios, inhibe las secreciones estomacales y relaja la vejiga. ¿Sí? Todo esto es lo que trabajamos en complemento con una dieta saludable, una dieta sana, ¿sí? Muy, muy, muy importante, y también acompañado de una forma de vida que respalde la práctica, ¿no? Por supuesto es la dieta, la práctica de yoga, restaurativo, la meditación y un accionar que sea lo más coherente con lo que estoy cultivando. Eso es fundamental. ¿Cuál es el efecto ¿Cuáles son los efectos del exceso de estrés en el organismo? ¿Sí? Cuando vivimos en un estado de constante activación del sistema nervioso simpático, esto genera un excesivo estrés. ¿Cómo entendemos un estado de constante activación? Cuando estamos excesivamente preocupados, cuando tenemos, digamos, caemos muy fácilmente en la lamentación, cuando ensayamos de vuelta resultados desastrosos y por eso no actuamos, cuando evitamos los cambios, ¿sí? Cambios a lo que nos invitan las situaciones o los conflictos, los evadimos o los evitamos. ¿Sí? El resultado del estrés crónico es un nivel alto prolongado de cortisol. Los niveles altos de cortisol están asociados a niveles elevados de azúcar en sangre en ayunas, presión arterial alta y resistencia a la insulina. ¿Sí? Un nivel elevado de cortisol continuo empobrecerá las capacidades mentales, disminuirá la memoria y debilitará el sistema inmunitario. ¿Sí? Va a afectar nuestra salud directamente, vamos a estar mucho más proclives a enfermarnos, a irritarnos también, a alterarnos. Todo va a generar un impacto físico, psíquico, emocional muy profundo, muy fuerte. ¿Sí? La viscosidad de la sangre seguirá siendo demasiado densa, lo cual ocasionará muchos problemas cardíacos. Las consecuencias serán la pérdida ósea, digamos la descalcificación ósea, el insomnio, la mala cicatrización de heridas, la subida de peso, la depresión y la fatiga. ¿Sí? Esto es a lo que tenemos que tener cuidado cuando, de alguna manera, nos vinculamos con los problemas. ¿Sí? Digamos que es inevitable que haya problemas, es inevitable pasar por situaciones conflictivas, por situaciones que puedan generar algún tipo de estrés. Aquí el punto es cómo lo abordamos. ¿Sí? ¿Cómo abordamos estos impulsos? ¿Cómo abordamos estas situaciones para que, ¿no?, generen el menor daño posible? ¿Sí? Entonces, para ello, el conocimiento, la práctica, ¿sí?, y muchos aspectos. Perdón, dejé
Dejé mi celular prendido, en un segundito que lo voy a... Está apagado el micrófono. Perdón, disculpen. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Es que sí, sonaba muy fuerte el celular y lo apagué. Disculpen. Entonces, como les decía, que no lo decía con mímica, digamos, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el sistema simpático, ¿sí? En este caso lo asociado con, como veníamos hablando, la respiración clavicular, las diferentes formas en que trabaja a través del cuerpo, sus significados, su funcionamiento y cómo cuando se ve afectado o alterado va a generar diversas deficiencias. Ahora vamos a ver el parasimpático, tenemos mucho para ver. Yo aquí hice un resumen de del conocimiento que he venido cultivando en todo este tiempo, de los trabajos que hago con yoga, meditación y demás. Hay muchísimo más por supuesto, hablar, pero bueno, el tiempo nos permite, aparte es como para ir asimilándolo y conectándolo con el yoga restaurativo. Entonces el parasimpático en este caso es de naturaleza yin. ¿Se acuerdan cuáles son los órganos yin y qué hemisferio, por ejemplo, representa el yin? El hemisferio derecho es el yin, ¿puede ser? El hemisferio derecho, muy bien, que tiene que ver con el hemisferio lunar. Entonces, cuando hablamos de yin, hablamos de articulaciones, ligamentos, tejido conectivo y conjuntivo como la fascia, tendones, ¿sí? Recuerden que las articulaciones están protegidas y cubiertas por ligamentos, tendones, músculos, ¿sí? Entonces, también cuando hablamos de tejido conectivo, no solamente la fascia recubre, digamos que la fascia tiene varios funcionamientos, uno de ellos es como mantener el cuerpo unido, es como que orgánicamente el cuerpo, porque hay una fascia subcutánea que subyace a la piel, que es como un nylon, podríamos decir, es como un film que envuelve los órganos, que a su vez están en paralelo cada uno recubierto por una fascia que tiene otro nombre, ¿sí? Pero esta es la forma que los órganos estén, digamos, conectados, que estén sujetos unos con otros, ¿sí? Que el cuerpo no se desplome. Entonces, muy importante. Bueno, todos estos elementos tienen que ver con lo que se asocia con los tejidos yin. Entonces, trabaja el sistema parasimpático en complemento con el simpático. Es nuestra respuesta de descanso y digestión. El simpático es de acción, es de resolución. El parasimpático es el complemento, es de descanso y digestión. Mediante un estímulo, a través de los nervios que llega a los órganos internos, y mediante la liberación de la acetilcolina, la influencia cardíaca se desacelera y la presión arterial baja. Entonces, ahí vamos a ver cómo se libera esta acetilcolina, ¿sí? Continuamos describiendo un poquito más lo que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático.
el flujo sanguíneo que se desvió de los intestinos y los órganos reproductivos, cuya función no es esencial en caso de emergencia, vuelve a ellos. Cuando nos relajamos, brotan las lágrimas, la memoria a corto plazo retorna y podemos pensar con claridad. ¿Sí? Entonces, ¿a través de qué se estimula estos órganos internos mediante la liberación de acetilcolina? Es principalmente a través de la meditación, el estar quieto, o la meditación aplicada a la práctica del yoga restaurativo. Porque recuerden, uno de los principios fundamentales del yoga restaurativo es el, digamos, mantener la quietud. Mantener la quietud, mantener el foco en la quietud. ¿Sí? Ese es uno de los aspectos principales del yoga restaurativo. Mantener la atención en la quietud. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante comprender y trabajar en esta área. Entonces, cuanto más podamos tiempo mantener una postura, más beneficios vamos a tomar de ella, tanto físico como también en nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Una vez que se desactiva el sistema nervioso simpático, ¿no? Que tiene que ver con la acción, etc., y se activa el parasimpático, el descanso y demás, reconstruimos y recuperamos la salud. Entonces, fíjense cómo activamos el sistema parasimpático también a través del yoga restaurativo. Por eso es que reconstruimos y recuperamos la salud. ¿Cuál es, por ejemplo, la asana que más activa el sistema nervioso parasimpático? Balasana. Balasana. Balasana es una, pero hay una que todavía más lo activa. Que se practica esa asana cuando hacemos Nidra Yoga. Savasana. Savasana, muy bien. Savasana. Yo les entendí primero Balasana, ¿no? Dijeron Balasana, con B larga. Sí, Balasana primero. Bien, sí, Savasana. Por eso es tan importante siempre culminar las prácticas, por más que tengamos una práctica de 15 minutos porque no nos dio tiempo, de 10, 20 minutos, terminar unos minutos en Savasana. Es muy importante Savasana, ¿sí? Porque es lo que permite que se reconstituya todo el movimiento y todo, digamos, los diferentes estímulos que hemos ejercitado a través de la práctica, que de vuelta, en este caso, también, por supuesto, cuando estamos en Balasana o cuando estamos en posturas durante un tiempo mayor, como, a ver, tengamos una postura que podamos sostener sin que nos duela mucho. Bueno, hemos visto Setu Bandha Samangasana la vez pasada, pero con el almohadón atrás, ¿vieron? Juntando planta de los pies, así, y recostándome en el bolster, dejando caer los brazos en el costado. Bueno, ese tipo de asanas reconstituyen. Ahora, asanas un poco más dinámicas, como las que trabajamos en el Surya, Namaskar, en el Saludo al Sol, activan más el simpático, pero de una manera saludable, en este caso, ¿no? Liberando estrés a través de una acción virtuosa. ¿Sí? Porque el estrés siempre se tiene que liberar. Cuando no realizamos actividades de ningún tipo o inhibimos, entonces el estrés se empieza a somatizar. ¿Sí? Bien, continuamos. Continuamos porque tenemos todavía más por ver. Entonces, Savasana es la asana principal que más favorece el sistema parasimpático. Las actividades clave para desactivar el sistema de lucha o huida y activar el sistema de descanso y digestión, recuerden, lucha, huida, acción, en el campo material, digamos, tiene que ver con el sistema nervioso simpático.
Entonces, para desactivar esta tendencia que podemos tener, es fundamental la respiración y el pensamiento. Pero no cualquier tipo de respiración, sino la respiración yógica adecuada. La respiración oceánica, que es lenta, profunda y uniforme, dará lugar a un sistema nervioso relajado y una mente tranquila, a su vez, ayudará a la respiración a volverse aún más lenta y uniforme. Les quiero mostrar algo que venimos trabajando con el grupo de meditación, ¿sí? Entonces les quiero mostrar algo que me gustaría compartirles para que veamos en lo práctico cómo trabaja los pranayamas y demás. Segundo módulo es acá. Bueno, acá hay toda una introducción de pranayama porque el módulo justamente tiene conexión con el pranayama. Pero aquí quiero que vean esto. Esta es la forma en que trabaja, ¿sí?, nuestro diafragma, pulmones, bronquios, tráquea, faringe, costillas, cuando respiramos. Acá la respiración que estamos viendo es una respiración baja, una respiración diafragmática. ¿Por qué respiramos por la nariz y exhalamos por la nariz durante la práctica? ¿Sí? Aquí están los aspectos que tienen que ver con... era más atrás. ¿Por qué por la nariz? ¿Sí? La nariz está cubierta de un epitelio vibrátil, cuyos cilios constituyen un verdadero tapiz en el que se sedimenta el polvo y gracias a la vibración de los cilios, el polvo sedimentado es expulsado al exterior. Recuerden que cuando exhalamos, estamos liberando toxinas. La mermana, continuando hablando de la nariz, ¿no?, digamos, la anatomía de la respiración, que está muy asociada con prana vayu, ¿no?, que es justamente todo lo que estamos viendo tiene que ver con la ubicación de prana que está entre el entrecejo, ¿sí?, y las fosas nasales. La membrana contiene glándulas mucosas cuya secreción envuelve las partículas de polvo, facilitando su expulsión y humedeciendo el aire. Y este es el punto que me interesa que vean sobre todo. El tejido submucoso es muy rico en capilares venosos cuya misión es el calentamiento y la regulación de la columna del aire que pasa a través de la nariz. Es muy importante respirar por la nariz, porque la nariz va, a través de esta descripción, a templar el aire, el oxígeno, a la temperatura acorde con la corporal. ¿Sí? Y el exhalar regula el movimiento correcto y uniforme de la respiración, permitiendo que trabajemos más en un plano de atención. Recuerden que la respiración por la nariz lo que estimula es la concentración. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un elemento a sumarles a los que venimos hablando de la importancia de por qué trabajar el sistema nervioso desde esta perspectiva. Tampoco sirve cualquier tipo de pensamiento. Entonces, perdón, para concluir con la primera parte, el primer párrafo, el tipo de respiración más acorde va a ser para la práctica, entonces, si no podemos la intercostal, sostener la respiración baja, diafragmática, siempre inhalando y exhalando por la nariz, y oceánica, esto significa ininterrumpida. Entonces tengo que filtrar el aire que exhalo, ¿sí?, por la nariz, por eso cerrando glotis. Es como si hiciera fuerza con la garganta al exhalar, por la nariz. ¿Sí? Eso sería la respiración más uniforme, la más benéfica, porque por lo general el movimiento es exhalar más de lo que se inhala. Por eso nos cansamos, por ejemplo, mucho, ¿no? Cuando hacemos un deporte, inhalamos y exhalamos por la boca, bueno, estamos exhalando más aire por la boca del que inhalamos por la nariz.
Entonces es importante porque el inhalar y exhalar por la nariz permite que el flujo respiratorio sea armónico, tanto en el ingreso en cantidad como el egreso en cantidad. Estamos si respiramos por la nariz y exhalamos por la boca en la práctica, y nos vamos a cansar más, porque estamos exhalando más de lo que inhalamos. Y lo que inhalamos se vuelve prana en el cuerpo, y el prana es la energía vital. ¿Sí? Es lo que otorga vitalidad, entonces muy importante. ¿Sí? Entonces dijimos que el pensamiento y la respiración activan de manera favorable el sistema nervioso parasimpático, y tampoco sirve cualquier tipo de pensamiento. ¿Sí? Los pensamientos deben ser tranquilos. Si se establece una retroalimentación positiva entre la respiración y los pensamientos, la eficacia del sistema nervioso parasimpático aumentará, así como la producción de un neurotransmisor conocido como GABA. Entonces, importante, ¿qué significa pensamiento positivo? Significa pensamiento correcto. Pensamiento que se establece bajo afirmaciones reales. Soy un alma, soy una conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el alma? ¿Cuáles son sus características? Krishna en el Bhagavad Gita, en el Tratado de Filosofía del Yoga, lo menciona en el capítulo 2, que justamente vamos a hacer una presentación de estas temáticas en la próxima presentación de astrología que tenemos libre y abierta el próximo miércoles. Bueno, ahí en el final se las anuncio, les escribo bien cómo va a ser. Pero en el capítulo 2 Krishna dice, expresa la naturaleza del alma, del verso 20 al 30, las características del alma. Bueno, meditar, pensar en esas características es pensar en uno mismo, porque el alma se expresa a través del cuerpo en la forma de conciencia. Sin alma no hay experiencia, sin alma no hay existencia, sin alma no hay ser, no hay sentido, no hay realidad, no hay percepción, no hay vida. ¿Sí? Entonces, pensamientos positivos significa pensamientos no que nos autoconvenzcan, convenzan de algo, sino más bien que el convencimiento provenga de una filosofía y de una sabiduría metafísica superior. ¿Sí? Y aquí vemos cómo esta producción, cómo este intercambio entre pensamiento, respiración, trabajo, va a aumentar la producción de un neurotransmisor conocido como GABA, y quiero que veamos cuál es el significado y el funcionamiento de este GABA. ¿Sí? Ahora, posterior a esta presentación de lo que trabaja el sistema parasimpático, contrae las pupilas, el simpático dilata las pupilas, estimula las glándulas lacrimales, estimula las glándulas salivales, reduce la frecuencia cardíaca, constriñe los bronquios, estimula las secreciones estomacales y contrae la vejiga, estimulando la excitación sexual. Esto es todo lo que trabaja. A ver, lo principal, no es todo, me retracto ahí, es lo principal que trabaja el sistema parasimpático y que lo hemos tomado en relación a los efectos que la práctica también genera en nosotros. O sea, todo esto que vemos que trabaja el sistema parasimpático es estimulado a través de la práctica de yoga restaurativo, así como también la práctica, así como también lo estimula en el sistema simpático. Como les decía, la definición y el funcionamiento del neurotransmisor GABA, voy a hablar de ello y voy a dar ahí después una pausa para preguntas. ¿Sí? Bien, el neurotransmisor es el neurotransmisor, el GABA, más corriente en nuestro sistema nervioso central en este caso, ¿no? El GABA reduce la actividad cerebral, ayuda a apagar las luces una vez que nos vamos de casa. ¿Sí? Si estamos estresados, se encienden todas las luces, incluso si nos encontramos en casa. Tal como ocurre con el sistema nervioso parasimpático, el GABA ayuda a disminuir nuestra respuesta al estrés.
las personas con niveles bajos de GABA pueden sufrir de depresión y trastornos emocionales o ansiedad. Es por ello que es frecuente que se receten medicamentos para aumentar los niveles de este neurotransmisor. ¿Sí? Si nuestra práctica de yoga se realiza correctamente, pueden aumentar los niveles de GABA y activar de forma más plena el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que es tan importante para desestresarnos, relajarnos, recrearnos, reconstituirnos. Entonces, ¿a qué se refiere con si la práctica de yoga se realiza correctamente? Bueno, a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la diagramación de clases, pero sobre todo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Patanjali define como las acciones virtuosas del yoga? ¿Qué comprende las acciones virtuosas del yoga? Las acciones virtuosas del yoga comprenden una gran entrega a la práctica, estudio del conocimiento y devoción a Dios, dice Patanjali en el Yoga Sutra 2. ¿Sí? Entrega a la práctica, estudio del conocimiento y devoción a la divinidad. Entonces, entrega a la práctica, en otras palabras, significa mantener una constancia. ¿Sí? Un hábito. Esa es la práctica correcta en este caso. No una cuestión de cantidad de tiempo que practico, sino más bien de momento, ¿no? de continuidad que me brindo a través de la práctica. Bien. No sé si tenemos alguna pregunta que quieran realizar sobre lo que hemos estado viendo hasta el momento. Swami, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Puede ser que después de esta explicación tenga la respuesta que cuando yo empecé el instructorado de meditación y llevábamos un tiempo prolongado a lo que yo estaba acostumbrada, entre 20 y 25 minutos, más los mantras y demás, yo lagrimeaba, o sea, lloraba, me caían las lágrimas y bostezaba, era una cosa importante que me pasó casi los 3 meses de práctica. ¿Puede ser que tenga que ver con lo que explicaste? Claro, claro, con la activación del sistema nervioso parasimpático. Exacto, ¿no? Porque hay diferentes tipos de lágrimas, ¿no? Las lágrimas producto, por ejemplo, de una mala noticia o de una ansiedad no tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático. Tienen que ver más con un exceso de presión proveniente del sistema nervioso simpático. Ahora, aquellas lágrimas que son de alegría, que son de relajación, o también que son por un movimiento emocional, pero dentro de un contexto tranquilo, como lo es una práctica de meditación o posterior a una práctica de yoga, etc., tienen que ver justamente con esta forma de liberar, ¿no? O sea, el sistema parasimpático lo que hace justamente es interesante porque es muy interesante el origen de las palabras, ¿no? Y la conexión de las palabras con su significado, en este caso biomecánico. Porque compasión viene de compasio, y compasio también se lo define como simpático. Y simpático quiere decir, digamos, sempático, ¿no? Viene y está conectado con lo que es ser empático. Sentir al otro. Simpático significa sentir al otro. Y eso es ser compasivo, eso es ser empático. Apático es no querer saber nada con el otro. ¿Se entiende? Y como lo explica un texto muy interesante, ese es uno de los delirios más destructivos y más graves que puede cultivar un ser humano, que es la apatía, el que no me importe el otro. ¿Sí?
Es uno de los peores, si no el peor. Es un tipo de delirio, ¿no? En términos psicoanalíticos, la apatía, a nivel general, ¿sí? Entonces, simpático representa esto. Y parasimpático, la palabra, bueno, acá conecto con un término en sánscrito, ¿no? Para significa como algo que va más allá, metafísico. Significa tener un tipo de empatía superior, ¿no? Porque el sistema nervioso simpático, naturalmente, es empático con lo que estoy reaccionando emocionalmente. Entonces, hay una situación de peligro, el sistema nervioso simpático empatiza con lo que genera esa situación de peligro y manifiesta un impulso a través del cortisol y todo, bueno, esto que hablábamos previamente, de querer salir o de querer sobrevivir de la situación, ¿sí? Porque hay una empatía. Ahora, el parasimpático lo que propone es ir más allá de esa empatía, decir, bueno, no podemos vivir escapando. En un momento sí, pero después de pasar por una situación de estrés debemos compensar para volver a la armonía. Es necesario el estrés, sí, pero es necesario también calmar el estrés. Entonces, actividades que tienen ese propósito, como la que me comentabas vos, ¿no? Que meditaste y te surgió, bueno, eso es producto del sistema nervioso, del correcto estímulo del sistema nervioso simpático. También cuando hablamos de pensamientos, también se asocian con los mantras, ¿no? La recitación de mantras y demás aspectos. Así es. Muchas gracias. No, gracias a vos, María Ángel, por tu pregunta. No sé si tenemos alguna otra consulta más. Bien. Tengo algo más para compartirles, pero quería que hablemos acerca de la próxima tarea, que sería el trabajo práctico que va a involucrar el resultado de todo el estudio realizado durante esta formación, que tiene que ver con la diagramación de clases, ¿sí? Entonces yo las quiero invitar a que yo les voy a pasar la última clase que vamos a tener el próximo jueves, va a ser nuestra última clase, que va a ser una clase práctica, va a ser una clase muy interesante, ahora se las voy a compartir. Yo les voy a pasar por anticipado la diagramación de la próxima clase, y yo les voy a pedir que ustedes realicen una diagramación secuencial, ¿sí? Con un mínimo de... Ustedes tengan en cuenta que va a depender del tiempo en que dispongan. El mínimo para una práctica de yoga restaurativo, si yo la voy a dar, o yo quiero obtener los máximos beneficios, tiene que ser de 1 hora idealmente, incluida la relajación, pero también como en profundidad o en desarrollo o en un trabajo más focalizado puede ser de 1 hora y media. Entonces vamos a ir entre 10 y 15 asanas, siguiendo un orden secuencial. ¿Ok? Y yo les voy a pedir que hagan, como que les voy a dar 2 opciones. Una secuencia de asanas para trabajar la parte superior de la espalda, y la otra secuencia de asanas va a tener que ver con la parte más inferior, que siempre va a incluir también ejercicio de piernas, ¿no? Postura con las piernas. Esa es la invitación. Una vez que ustedes me hagan el trabajo, me lo envían, lo pueden hacer por Word, poniendo el nombre de las asanas, o el dibujo mismo, o también lo pueden hacer, me lo pueden enviar si les es más práctico, por escrito, traten de que sea lo más legible posible, me lo mandan en un formato JPG, o bueno, le van sacando fotos, pero lo que sea lo más legible, de principio a fin, y llegado a ser necesario, les hago un ajuste, una corrección, como para un lineamiento si hay que mejorarlo, ¿sí? Una vez entregado, se les otorga
el diploma, que ya lo tienen, ya tienen el diploma, la certificación avalada por Yoga Inbound Alliance, por IDEA, por la Santidad Yoga, pero yo se las voy a dar cuando me den el trabajo. Eso es lo que llamaba Foucault una relación de poder. No es que me pongan una relación de poder, pero es un intercambio amoroso, ¿no? Ustedes me dan el trabajo, porque para mí es importante, por ustedes, lo digo, ¿no? Yo se les puedo entregar ahora mismo la certificación, pero para mí es importante ver y tener esa última, por decirlo así, reciprocidad de mi parte y de parte de ustedes. Me parece algo muy lindo y también es como por si se quieren sacar dudas, por ahí me ponen, Siam, yo acá pensaba esta postura, pero no sé, ¿me entienden? Entonces, también sepan que el contacto conmigo es permanente, o sea, vamos a terminar la formación y cuentan conmigo hasta que yo esté presente en este mundo, digamos, no es que se terminó la formación y cortamos para nada, la idea es que sigamos siempre conectados y cualquier pregunta, duda, inquietud, me escriben a la academia y yo con todo gusto les respondo, ¿sí? O si no es pregunta, es compartir algo también, o sea, un saludo, lo que fuere, está todo bien, ¿no? Y también, como ustedes saben, yo voy a seguir haciendo presentaciones en vivo, abiertas, en Facebook, Instagram, entonces también vamos a seguir. Pero yo digo, por si tienen preguntas específicas de yoga restaurativo, que de repente, no sé, tengan que dar una clase a un grupo y no sé, tengan una duda sobre cómo realizar tal o cual gestión, entonces ya cuentan conmigo. Sobre lo que les comenté, les propuse alguna pregunta, principalmente el trabajo práctico. Si tienen, yo mientras voy acá buscando para introducirles a lo que es el material que les voy a pasar, ¿no? ¿Por dónde te enviamos el trabajo? El trabajo se envía por el WhatsApp de la academia. Ponen, ¿no? Este es para Siam Das, alumna de yoga restaurativo. Ya con eso es suficiente y a mí me lo reenvían. Acá estoy buscando la clase. Disculpa si andas. ¿Podrías repetir porque justo no pude escuchar bien cuáles son los requisitos del trabajo? ¿Entre 10 y 15 asanas, decías? ¿Quién preguntó? Cari. Sí. ¿Vos, Cari? No Sí, pude escuchar Cari. bien. Sí, Cari. Escuchar. Puede ser entre 10 y 15 asanas, pero también viendo, acá hay un arte, algo interesante, que yo quiero que ustedes lo puedan ejercitar y cómo lo sientan también, ¿no? En base a toda la vivencia que han experimentado. Porque las clases no es que son para dar solamente en grupos, son para armarlas para ustedes. ¿Me entendés? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó, por ejemplo, en 2019 viajar mucho en auto antes de la pandemia, y cada vez que hago un viaje largo, yo ya tengo una secuencia restaurativa, porque yo tengo como una cierta fragilidad en la zona lumbar, en la región ciática, entonces yo ya enfoco, hago una secuencia al otro día de yoga, entre Hatha y restaurativo, específicamente para esa área, digamos. O de repente sí, voy a salir a andar no sé, voy a hacer una actividad física. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y voy a hacer trekking a media mañana y quiero hacer yoga. Previamente, bueno, yo ya sé que tengo que trabajar posturas que activen piernas, ¿me entienden? Región de pecho, pectoral, porque voy a estar con actividad de resistencia, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, trabajar posturas de relajación, porque estoy un poco tenso por el día, la espalda, bueno, posturas que tengan que ver mucho con la columna vertebral, ¿no? Que desestresan. Esto ustedes lo tienen que asociar con el material de meridianos que hemos visto y demás. Entonces, por ejemplo, Cari y el grupo, si hay posturas que Setu Bandha Sarvangasana con Bolster, como la que hemos hecho en la clase anterior, es una postura que tranquilamente podemos estar 3-5 minutos.
Savasana, en vez de estar 1 minuto, podemos estar 2 minutos si no nos duele mucho. ¿Me entienden? Yo con ustedes generalmente he practicado Bhujangasana con codo. ¿Vieron cuando yo estoy boca abajo, me apoyo con codo, levanto el hombro? Perdón, sí, el hombro, el pecho. He estado 30, 40 segundos. Bueno, si su cuerpo se adapta bien, pueden estar quizás 1 minuto y medio, 2. Recuerden que yo estuve entre un promedio de casi 1 minuto por postura, porque ustedes están empezando esta práctica, pero cuando avancen, la idea es que puedan, digamos, una práctica intermedia son de 3 minutos aproximadamente, y una práctica ya más avanzada, cuando estamos más trabajando cuando estamos más cancheros, digamos, y más cómodos con la secuencia, podemos estar hasta 5 o 4 minutos. Entonces, de eso va a depender cuántas asanas ustedes quieran poner. Pues yo les dije 10, pero por ahí dicen, no, mirá, Siam, yo puse 6, porque yo en esta proyecto estar tanto tiempo, ¿me entendés? Entonces, si vos querés practicar para vos, vos te vas a acomodar a los tiempos, no tanto a la cantidad, sino a la calidad de la asana. Ahora, si le vas a dar un grupo, y bueno, ahí tenés que ver según la nivelación del grupo. Si van a hacer posturas que se retengan menos tiempo, porque vos estás reconociendo el grupo, y por ahí te conviene tener un mínimo de 10. Y tener unas más para, ¿me entendés? Para nivelar. Ya cuando conoces el grupo, ya ahí vos vas. Es como yo hice con ustedes, vieron, les pensé de una manera, y ya después empezamos en otra dinámica, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Gracias, Sianda. No, gracias por la pregunta, porque está bueno ese tema, vieron, como saber decir, bueno, si yo no tengo dolores de rodilla, mis gemelos aguantan bien la postura y mis cuádriceps anteriores también, y yo puedo estar en Balasana 3 minutos. Balasana es buenísima. Ahora, si a mí me empieza a doler la rodilla, digamos, la conjunción articular de los ligamentos, de la femoral, la parte de atrás, me duelen un poco los talones, y 1 minuto. Entonces, como que ahí vamos a ir viendo cómo construimos la práctica, ¿no? No es que todas las asanas tienen que durar el mismo tiempo, digamos. Bien. Sí, si es una práctica, tiene que ser entre un mínimo de 8 minutos Savasana. Savasana es muy importante. Savasana la recostado, ¿no? Sí, Pauli. Sí, namaste, ¿cómo estás? Bien. Quería hacerte una pregunta. Los ponemos entonces a los minutos de cada asana, ¿verdad? Me parece muy bueno que lo hagan, sí. Me parece muy bueno que lo hagan, porque también les va a dar a ustedes como muchas herramientas, ¿vieron? Está bueno, está bueno. Vieron que también, por ejemplo, Yatara Parivartanasana, ¿no? Que es una postura de torsión. Bueno, hay como 4 variantes. ¿Se acuerdan? Yo les pasé en la clase anterior, la anterior. Bueno, ahí ustedes también van a ver cuál quieren poner. Bien. Para ustedes. O pueden ser, no sé, Yatara Parivartasana. Si quieren me hacen un dibujito y me ponen, bueno, primero esta parte, después esta otra parte. Esas posturas de torsión son muy buenas para el lumbar y para el ciático. Para el meridiano de riñón, para el meridiano de la vejiga. Entonces, si va por ahí el trabajo que quiero hacer, son posturas que debo considerar, ¿no? Y hacemos los dibujos junto con... Como quieran. Los dibujos, si ustedes desean, lo hacen. Como para... Lo hacen, está bien. En el caso de que quieran ponerles variantes a la postura, ¿vieron? Porque vieron que en Balasana tenemos varias variantes. Sí. Tenemos con los brazos hacia atrás, con los brazos hacia adelante apoyando los codos, tenemos solamente apoyando las yemas, tenemos con taco. ¿Se acuerdan la primera vez que hicimos? Yo me acuerdo, ¿no? La primera vez que hicimos Balasana, la hicimos sentados en los talones, apoyando los codos en los tacos, puntando así y bajando la cabeza. A ver si yo me veo como así. Entonces, en ese caso, si me ponen Balasana con tacos, yo voy a entender que es esa, por ejemplo. Pero, como lo sientan, en ese sentido el dibujo como lo sientan. Si no con el nombre, igual yo las reconozco.
Ansa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Sabés que se puede hacer también, por ejemplo, yo hacer una postura y hacer las posturas y enviártela, o sea, no hacerte un video de 1 hora y media, pero explicándote más o menos las 10 posturas para que yo realmente sepa que están bien y explicándotelas más o menos lo que más o menos, porque a mí se me hubiera ocurrido, o sea, se me ocurrió por ahí empezar con posturas de estiramiento para después hacer más de torsión, porque por ahí a la persona, como no sabemos bien cómo le va con su cuerpo, entonces por ahí yo siempre pensé en primero hacer el gato y el perro, hacer las 10 del gato y el perro, después hacer Claro. balasana de las dos formas, estiramiento hacia adelante, la mano hacia atrás, y después empezar a sumar alguna de torsión para ir más o menos conociendo el cuerpo de la otra persona, si va... Sí, Y ustedes tienen que seguir más o menos el mismo lineamiento que yo les he ido compartiendo, ¿no? Vieron que sí, yo siempre claro, las posturas de torsión las hago lo último, claro. después de 40 minutos de práctica. Entonces, claro, si ponen las posturas de torsión de una, y ahí les voy a decir que no es recomendable, digamos. Con respecto a lo que vos mencionabas del video, yo preferiría por escrito, y si vos querés mandarme un video, me lo mandás, pero por escrito igual. Bien. O sea, Bueno. el escrito igual. El video vos o los que quieran me lo pueden mandar. Yo quizás, imagínate si me mandás un video, debería ser como relativamente corto. Claro, La para cuestión explicar más o menos de las 6 tiempos. posturas o las 7 posturas. Claro. Pero El saludo, así ¿cómo es? todo, ahí te El, termino la idea, así el saludo todo. a solo, ¿se puede dar clase con el saludo a solo? O sea, porque es algo como mucho más grosso, o sea, o se debe esperar un tiempo, porque es como muy más, creo que difícil para las personas que recién se inician, ¿o no? Te termino ¿Se lo lo que puede poner? te termino lo que te decía antes, que asimismo, aunque vos me mandes un videito corto, está bueno que puedas mandármela por escrito. ¿Sí? Eso es importante, que te tomes ese trabajo y demás, y sí, después no hay problema. Con respecto al Bueno, saludo al sol, sí, digamos que el saludo al sol en una clase restaurativa no se va a dar la primera clase, como le mencionaba también a Cari, ¿no? Que me preguntaba el tiempo, la cantidad de posturas, y vos me mencionabas también las torsiones, ¿no? El saludo al sol generalmente se enseña en un instructorado de yoga, o se da a gente que ya viene a tomar clases de yoga y demás, Hatha o Hatha Vinyasa. Cuando es una clase particular de yoga restaurativo, no es recomendable que la primera clase sea saludar al sol, como yo hice con ustedes. Vieron que saludar al sol fue después de haber practicado con ustedes la primera clase y demás. ¿Por qué? Porque, como vos decías, también hay que ver cómo llegan las personas, pero en algún momento, si la persona está haciendo yoga restaurativo, es importante que practique saludo al sol y que uno le brinde herramientas para practicarlo. Si la persona tiene problemas de rodillas, en las posturas donde, por ejemplo, Anjaneyasana, ¿no? Que vamos para atrás, apoyando ambas, una rodilla adelante, otra rodilla atrás, en esos casos, bueno, se le brinda un almohadón que intente, ¿no? Como que también darle la posibilidad que la persona, si uno ve que puede, porque si no puede practicar o no llega a practicar saludos al sol, entonces va a ser muy difícil que practique yoga restaurativo. Por ahí necesita más yoga terapéutico. ¿Se entiende? El yoga terapéutico, a diferencia del yoga restaurativo, trabaja con patologías. ¿Sí? Entonces, hay un micrófono abierto que se escucha de fondo, no sé el mío. quién es. Ahí O el de Cari también, creo, ¿no? El yoga terapéutico ya es un posgrado de yoga. ¿Sí? Entonces, el yoga terapéutico trabaja con patologías, tanto psicológicas como físicas.
hay escuelas que dan yoga terapéutico, pero nosotros tenemos como otra visión, otra línea de yoga terapéutico, porque estrictamente hablando, que es como nosotros lo estamos trabajando y estamos en ese proceso de formación de darlo, son clases las de yoga restaurativo individual. No son clases grupales, porque vos trabajás con patología. Entonces tenés que tener un cierto nivel de conocimiento anatómico, biomecánica del cuerpo, etc. Si una persona llega con dolencias donde no puede hacer o no puede prácticamente apoyar las rodillas, entonces va a ser difícil que practique igual yoga restaurativo. ¿Me entendés? Entonces vos tenés que ver también eso, cómo lo vas a adaptar. O puede ser también aplicar posturas de silla, hacer prácticas, adaptar algunas asanas de sentado, pero en ese caso ya correspondería, si la persona por motricidad o por dolor que le impide hacer muchas posturas, bueno, ahí habría que ver la edad y problemas que traiga de salud y si se ubicaría dentro de yoga para la tercera edad o si ya son patologías y dolencias, yoga terapéutico. ¿Sí? Una chica me preguntó el otro día por el tema de la espalda. Ella tiene problemas con la espalda, o sea, muy encurvada, y ella me preguntaba si esta práctica le podría ayudar a ella con la espalda. Y yo le dije que sí, Por con trabajo de supuesto, espalda. por ¿Está bien? supuesto. Bien. Todos tenemos problemas con nuestra espalda. Si yo lo hago, yo que practico yoga hace 23 años, que hago yoga. Si yo no hiciera yoga una semana, que no haría yoga de corrido, empiezo a tener dolores de espalda, fuertes. O sea, el dolor físico es algo con el que convivimos, porque hay posturas viciosas que podemos tener, y hay posturas que no nos queda otra que tener quizás por trabajo, o lo que fuere, ¿no? O si hago, como decía antes, un viaje de muchas horas, y me va a doler un poco la espalda, la columna, las caderas. Entonces, sí, en esos casos, por supuesto que sí, claro. Claro. No, yo cuando digo patologías me refiero a artrosis, que por ejemplo puede haber deficiencias de motrices, me refiero ya a algo más severo, digamos. Bien. ¿Alguna cosita, alguna duda más que tengan? ¿Se entendió? Ahí Janina preguntó, estaba atendiendo, claro, que vos estás en el hospital, ¿no? Y me perdí una parte. Claro, yo no sé cuál parte te perdiste, Janina, pero lo que... Y ahora creo que no está de vuelta, ¿no? Ahí está, Janina. Sí, Janina. Igual se lo voy a mandar por escrito también, porque hay alumnos que no pueden estar presentes en vivo. Es diagramar una clase de yoga restaurativo, como mencionó María Ángel, en un rango de 10-15 asanas. Va a depender de cuánto tiempo vos le des a cada asana, eso también lo podés poner, y esa clase se va a diagramar tanto para lo que vos quieras focalizar, espalda alta, yo di dos opciones, espalda alta, espalda baja, ¿sí? O meridianos. Digamos que la clase tiene que tener un propósito, siempre, ¿sí? Y la idea es que estas clases que se diagramen sean clases para vos practicarlas. Vos decís, bueno, yo, Siam, quiero trabajar esta parte porque por ahí tengo más que atender más esta zona. O me fatigo más seguido, o me duele, cuando hablamos de fatiga hablamos de postura de aperturas de pecho, o tengo mucho dolor cervical, o me duele mucho la lumbar, o me duele mucho la espalda baja, la espalda alta, o me duele todo. Entonces, bueno, ahí van a adaptar una clase, más o menos dando ese estimativo de posturas, y ponerle un tiempo a cada postura, ¿viste? Porque por ahí vos, hay posturas que te puedes sentir más cómodo, y decís, uy, esta me gustaría más. Entonces vos podés estar hasta 3 minutos en una postura restaurativa, y en ese caso, si estamos 3, 5 minutos, o 2 minutos, y el rango de asanas puede que se reduzca un poco, teniendo en cuenta que esa Savasana, que es la postura de relajación, que es muy importante, hay que hacerlo un mínimo de 10 minutos, de 8 a 10 minutos. ¿Sí?
¿podemos contar con la respiración? O sea, contar el asana con 10 respiraciones, con 5 respiraciones, que con minutos, o sí tenemos que ponerle minutos? No, con Ah, respiración, está claro. bien. Lo que pasa es que yo digo un tiempo porque por ahí es difícil Claro, por ahí se va a hacer más saber fácil cuánto la tiempo. respiración. Cada uno Bien. va como lo vaya adaptando, claro. Claro, como lo vaya sintiendo en ese sentido. Sí, pues por ahí mirar. Igual tener un reloj a mano, como son las primeras clases que van a diagramar, está bueno. Para que sepan ahí cómo van con los tiempos, digamos, ¿no? Pero sí, también pueden ser respiraciones. Pueden contar, bueno, cuánto, por ahí la pueden contar así sentado, ¿no? ¿Cuántos son 10 respiraciones profundas? Empiezan y después miran y dicen, fue un minuto, bueno, o fue un minuto y medio para mí. Entonces yo quiero hacer una postura de 40 segundos, bueno, ya sé que no voy a hacer tantas respiraciones, voy a hacer... Entonces, también pueden utilizar esa técnica. Esta es la próxima clase que vamos a tener el jueves que viene. Acá está. Clase número 8, ¿sí? Empezamos con Surya Namaskar, el Surya Namaskar terapéutico. Aquí vemos, como es la última clase, ya venimos de una dinámica que hemos practicado ya, ¿no? Entonces, si practicamos un mínimo de 15 minutos diariamente esta sana, que es el tiempo que la vamos a practicar el jueves que viene, vamos a obtener estos beneficios, que son muchos, en la versión restaurativa. En la versión restaurativa. Yo, el próximo jueves, le voy a sumar más elementos al Surya Namaskar. Más elementos, que les va a ser muy interesante, sobre todo con sillas. Vamos a trabajar el Surya Namaskar. Utthita Trikonasana. Bueno, esta es una postura un poquito más, esta es la postura original. Nosotros en la versión restaurativa les voy a mostrar variantes con tacos. ¿Sí? Y bueno, después relajación de muñecas, el meridiano del pericardio, laterales con elementos, preparatoria, esta la hemos visto también en clases anteriores, con tacos para Eka Padarash Kapotasana, los beneficios. Vamos a trabajar con cintos. Esta es una preparatoria para Supta Padangustasana, que ahí vamos a hacer hacia un lateral la pierna, ¿sí? Una pierna va a ir a un lateral. Entonces vamos a trabajar esta postura con cintos, Supta Baddha Konasana, que esta la hicimos con bolster, ¿se acuerdan? Ahora la vamos a hacer con tacos por debajo de los isquiotibiales. Ranita con apoyos. Ahí tenemos dos bolsters, si pueden tener un bolster y dos fresadas, buenísimo para esta postura. Dandasana, Apanasana. Esta es Supta Padangustasana, la que yo les decía que luego se abre para un costado, con taco y con cinto. Y luego Savasana. Vamos a tener una clase muy linda la clase que viene, va a ser la despedida, así que ojalá que puedan estar, y si no pueden estar, bueno, lo van a ver en la grabación, pero ya saben. Y bueno, quedamos en contacto, ¿sí? La parte que te perdiste, Janina, estaría bueno que la veas después en el video, porque creo que he dicho cosas que pueden ser útiles. No sé cuánto tiempo, viste, te perdiste, entonces por ahí creo que te va a servir, porque me han hecho preguntas y estuvieron buenas. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Ya estoy medio pasado del tiempo. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 19 horas. Cualquier duda durante la semana me envían, tienen tiempo para enviarme el material, no es que me lo tienen que enviar antes del jueves, me lo envían cuando puedan. Cuando puedan. Yo antes de noviembre, de todas maneras, les voy a
bueno, que ya estamos, ¿no? 10 días. Les voy a dar les voy a hacer la certificación y demás. Recuerden que el próximo miércoles vamos a tener un Facebook Live, Instagram Live, de astrología, llegando a fin de año, son eventos importantes, y meditación, en este caso, viendo el capítulo 6 del Bhagavad Gita, ¿sí? Así que les invito, igual les va a llegar seguramente el aviso, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cualquier duda igual, durante la semana, mañana, cuando sea, o hoy mismo, y yo lo veo mañana, van mandando. Yo ya mañana les envío el video, les envío la clase de gramada y la presentación del sistema nervioso, ¿sí? Bueno, buenísimo, muchas gracias. Muy lindo compartir con ustedes. Como siempre, gracias Karina, gracias Janina, Silvia, María Esther. ¿Qué tal, María Esther, vos que nunca habías hecho yoga? ¿Cómo te has sentido con las prácticas? ¿Bien? Yo te veo bien. Qué bueno, qué bueno. Porque te veo practicar bastante bien y como me has dicho que nunca habías hecho, creo que te adaptaste muy bien. Bueno, muchas gracias. Namaste, que estés muy bien. Esperamos el yoga terapéutico, Swami. Ah, el yoga terapéutico, sí, el año que viene lo vamos a dar con Buba. Ese es un emprendimiento, venimos trabajando hace años en ese proyecto. Bhuvaneshwari, que es la instructora que da las formaciones de Hatha Vinyasa, que yo recomiendo mucho de ella. Ella se ha formado en India, en yoga, y también ha hecho posgrados, digamos, de estudios con universidades, por ejemplo, de Cambridge, así, les digo, de anatomía y demás. Ella es como muy avanzada en todo lo que implica el conocimiento de anatomía y demás. Entonces, bueno, y es muy rigurosa, ¿no? Y nosotros en general, como escuela, tratamos de tener una cierta rigurosidad intelectual. Por eso nos venimos demorando, pero porque es todo un trabajo bastante importante, va a ser una formación de 6-7 meses. Y para nosotros es muy delicado porque de vuelta es trabajar con patologías, y hay que saber, y hay que tener un conocimiento, y hay que asimilarlo de forma que también las personas lo puedan entender. Entonces sí, cuando lo tengamos, seguro lo vamos a compartir. Gracias. Namaste. Chao. Namaste.